tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a empezar a grabar. Ahí estamos. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Hoy vamos a empezar contenido de segundo examen parcial, ¿verdad? Vamos a estar en el capítulo número 10, que es el capítulo que empieza en la página 141. El capítulo sobre las capas y clases sociales al final de la colonia. Bueno, solo les quiero preguntar cómo les fue en el examen. Yo espero tener las notas ya. Si no están para este viernes, entonces para el próximo martes, ¿verdad? Pero ¿cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? Corrido, Lic. ¿Corrido? Sí, yo lo envié y faltaba 5 minutos. No vi que había puesto 5 minutos más, Lic. Fíjese que sí, Suseli, porque cuando yo vi que iban como 20 minutos del examen y no había entregado ninguno, dije, les voy a agregar otros 5, ¿va? Porque a ver cómo. Por eso Sí, les no nos di. dimos cuenta. De haber sabido lo hubiera hecho más tranquilita. Ay, mire, Suseli. Y es que yo pensé, si les aviso ahorita, tal vez se van a poner nerviosos, dije yo, no sé. Pero sí lo modifiqué para que tuvieran otros 5 minutitos. ¿Qué dice don Giovanni? Buenas tardes, licenciada. Sí, muy ajustado el tiempo. Ya al minuto 39 lo tuve que enviar, pero sí tuve que contestar rápido como 5 preguntas. Ok. Gracias. Sí, es que al final quedaron un poco más de preguntas, ¿verdad? Y fíjense que como en eh, el Classroom no me califica por decimales. Entonces, por ahí, no sé si se fijaron que aparecía sobre 60, ¿verdad? Pero era por eso. Pero, bueno, digamos entonces yo lo que hago es que de la nota que ustedes saquen, pues es la mitad, ¿verdad? Porque es sobre 30 el examen. No sé si alguien se fijó que estaba sobre 60. A mí sí me pareció 30, licenciada. Bueno, sí, qué bueno. A mí me pareció 60, licenciada. ¿Verdad que sí? Sí, fíjense. Entonces, pero es porque Classroom, los formularios no califican con decimales, tienen que ser puntos exactos, ¿verdad? Completos. Por eso aparecía así, ¿verdad? Bueno, ok. Ahí gracias por los comentarios. Entonces sí, voy a ver para el segundo parcial, ¿verdad? Bueno, aunque para el segundo ya vamos a hacerlo en Moodle y la próxima semana les voy a compartir el primer ejercicio que que va a ser una tarea, un cuestionario bien corto, ¿verdad? Para que se empiecen a familiarizar con Moodle, ¿verdad? Pero bueno, ahí cuando yo se los comparta, les voy a explicar y les voy a explicar también cómo entrar en Moodle y cómo usarlo, ¿verdad? De eso no se preocupen. Ahí vamos a ir poco a poco y entonces el segundo sí va a ser en Moodle. Y Moodle la ventaja que tiene es que sí me califica con decimales, entonces es más práctico. Bueno, ok. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar sobre este capítulo que también es parte de los trabajos de don Severo Martínez Peláez, ¿verdad? Y entonces este capítulo es sobre capas y clases sociales al final de la colonia. ¿Qué es una clase social? A ver, ustedes bueno, de lo que ustedes, en sus palabras, ¿cómo podemos entender una clase social? La forma en que se divide la gente según, bueno, según ya sea su raza o clase económica. Gracias, César. Su A ver, nivel de economía. de acuerdo a su nivel económico, dice Cindy. A ver, ¿alguien más? Por sus rasgos físicos. Gracias, Dulce. Pues fíjense que, Luis Pedro encendió su micrófono, sí, dígame. Es una Por estar división entre la sociedad por sus diferentes características. Gracias, Luis Pedro. Suseli levantó la mano.
Sí, licenciada, pero es que se me presionó la mano, perdón. Ah, ok. Y otro compañero, era una voz masculina, alguien como que encendió su micrófono, pero no, como que fue al mismo tiempo que el usted. Creo. Creo que había sido yo, pero solo dije que por estatus. Se nota, Ah, ¿no? ok. Gracias, Enrique, muy amable. Va, entonces, las clases sociales van a determinar las diferencias, sobre todo económicas, ¿verdad? Y como ustedes vieron cuando se estudiaron los modos de producción, ¿verdad? En el curso de economía, están relacionadas las clases sociales con la posesión de los medios de producción. Entonces, los dueños de los medios de producción, ¿qué clase van a ser? Los La capitalistas. real, La clase alta. Ajá. ¿Y qué dijo Suseli? Es que no le alcancé a oír. clase alta, licenciada, es que fíjese que sí quería comentar eso, si era eso de la clase alta, clase media y clase baja, pero dije, ah, creo que no es eso, entonces mejor me quedé callada. Ah, ok, gracias, Suseli. Pues fíjense que en términos de las clases sociales, como las estaba trabajando Marx, em, los dueños de los modos de producción son la clase dominante. ¿Qué sería ese traducido? Pues en la clase alta, ¿sí? Los capitalistas, como mencionó don Giovanni, que sería en, ya hablando del modo de producción capitalista, ¿va? Los que tienen el capital y que lo invierten, en fin. Lorena levantó la mano. Sí, licenciada, no sé, bueno, según leyendo lo que estaba en el libro, no sé si se refería a los criollos. Ah, bueno, es que hoy vamos a empezar a hablar de cómo estaba estructurada la sociedad colonial, ¿verdad? ¿Qué clases sociales existían? ¿Sí? Entonces, para eso, ahorita solo estamos hablando así en general, ¿verdad? Cómo se puede definir una clase social, ¿verdad? Ujú. Pero sí, como usted dice, ahorita en adelante vamos a hablar también de los criollos. Ujú. Y pues, entonces decíamos, bueno, de acuerdo a cómo Marx planteó los modos de producción, había una clase dominante, que son los dueños de los medios de producción, y una clase explotada, que es la clase pobre, pero también la que no es dueña de los medios de producción. Y entonces, pues tienen que trabajar. O en el periodo esclavista, pues ni modo, ahí están forzados y son como cosas, en fin. ¿Sí? Bueno, y luego aquí, Severo Martínez nos va a hablar también de capas sociales. Fíjense que entonces vamos a encontrar acá en este capítulo esa clasificación de la clase dominante, que va a ser la clase alta, entendiendo los que tienen los medios de producción. Y la clase baja, los explotados. Pero aquí don Severo Martínez además va a agregar lo que para nosotros sería la clase media, ¿sí? Y ahí Severo Martínez le llama las capas medias, ¿sí? Bueno, esto como introducción, ¿verdad? Para lo que vamos a ir viendo ahorita. Bueno, ok. Entonces, bueno, esto es solo el dato para, por si alguien no se pudo examinar, ¿verdad? Que me escriba un correo solicitando examen extraordinario, que se llame así el correo, ¿verdad? Y donde incluya su sección, ¿verdad? Por favor, la sección, porque yo les tengo que programar su examen y como ustedes son muchos y yo tengo 4 secciones, no los ubico a todos, ¿verdad? No sé quiénes tengo en cada sección. Entonces, primero la sección, su nombre completo y número de carnet y explicando por qué no pudo hacer su examen, ¿verdad? En el día y hora indicados. Bueno, entonces, don Severo Martínez, analizando cómo se estructuró la sociedad de la época colonial, nos dice que al principio, ¿verdad? Cuando llegan los conquistadores, entonces se dio la primera gran división social. En españoles, que eran los conquistadores, que se apropiaron de todo, ¿verdad? Y despojaron a los indígenas. Y los indígenas como el grupo explotado, ¿sí? Y dentro de ellos, pues vimos que hubo muchos que estaban, que eran esclavos.
Posteriormente, con las leyes nuevas van a darse cambios importantes, porque como ustedes saben, las leyes nuevas van a prohibir la esclavitud indígena. Además, prohibieron que fueran asignadas encomiendas a los conquistadores, proclama que los indígenas son los súbditos del rey, en fin. Entonces, allí van a ir surgiendo nuevos grupos, ¿verdad? Posterior a las leyes nuevas. Y entonces nos dice don Severo Martínez que se dio una segunda división social. Aquí ya vamos a encontrar lo que él llamó la clase dominante, conformada por los criollos, que son, ¿quiénes eran los criollos? A ver. Todos los dirigentes que tenían la fuerza económica y política. Ajá, pero ¿por qué se les llamaba criollos? A ver. Hijos de españoles nacidos en América. Eso hay que tomar en cuenta. O sea, criollos se les decía a los hijos de español con española, que ya nació acá en Guatemala, ¿sí? Bien. Entonces nos dice Severo Martínez, la clase dominante, esa clase alta, ¿verdad? Los dueños de los medios de producción, va a estar estructurada por los criollos, que ya son los hijos de esos conquistadores, ¿verdad? Ya van a ser segunda, luego tercera generación y así, ¿verdad? Y también por los burócratas de la corona. O sea, estos eran españoles enviados directamente por el rey, que venían nombrados para ocupar los cargos más altos, ¿verdad? Como capitán general, los oidores, corregidores, alcaldes mayores, todos ellos eran españoles, ¿sí? O sea, eran castellanos, eran peninsulares, también se les llama, ¿sí? Porque pues venían de allá de la península ibérica. Bien. Entonces, a ellos los ubica Severo Martínez dentro de la clase dominante. Es cierto, la burocracia no conforma solita una clase social, pero dice Severo, bueno, al ser representantes de la corona y velar por sus intereses, y pues también esos funcionarios van a ir adquiriendo tierras, luego a veces se van a quedar y se van a casar con alguna criolla, y entonces también van a ir teniendo intereses económicos acá, ¿verdad? Y pues obviamente bastante beneficiados porque al ser funcionarios pues tenían mucho cuello y tenían muchas influencias, ¿verdad? Eh, y entonces, esto sería la clase dominante. La clase explotada, pues siguen ahí los indígenas y como las leyes nuevas habían prohibido que los indígenas fueran esclavos, empezaron a llegar al continente esclavos de África, ¿verdad? Para realizar trabajos que entonces para el rey ya eran muy pesados para los indígenas. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Guatemala no hubo no llegaron tantos esclavos de África, ¿sí? Los que llegaron, pues trabajaban en los trapiches, en los ingenios de azúcar, ¿verdad? En Baja Verapaz, por ejemplo, en San Jerónimo, que era el del gran ingenio de los dominicos, también por Vía Canales, Amatitlán, ¿sí? En las salinas, ¿verdad? En la costa, donde se extraía la sal, ¿sí? Entonces, en esas áreas, y pues posteriormente vamos a ver que van a ir teniendo, van a ir mejorando, esos esclavos van a ir mejorando su condición. Y aquí empieza a ubicar Severo Martínez en medio, ¿verdad? A los mestizos. ¿Quiénes dijimos que eran los mestizos? Hijos de españoles e indígenas. Bien. Bien, así como menciona Luis Pedro. Entonces, vamos a ver nosotros que se van a ir dando mezclas biológicas y culturales, ¿verdad? También mencionamos que los mestizos pues van a ir siendo expulsados de sus comunidades porque no van a ser muy bien vistos por los indígenas y pues rechazados por los españoles por ser hijos ilegítimos, en fin. Bueno, entonces, para ir comprendiendo el mestizaje, vamos a explicar cómo se fueron dando esas mezclas. Realmente en esta época eso pues no sería tan importante.
Pero en la sociedad colonial, lamentablemente, el color de la piel se fue convirtiendo en un signo también de posición social, ¿verdad? Eh, y entonces, lamentablemente, allí se empezó a formar un racismo fuerte, ¿verdad? Que todavía existe en la actualidad. Bien. Entonces, por ejemplo, y fíjense que a cada mezcla de sangre se le fue dando un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, el hijo, ¿verdad? O hija de español con indígena se le llamó mestizo. Al hijo que era de India, mujer india con un esclavo, ¿verdad? De África, pues se le llamaba sambo. Y al hijo de español con una mujer negra, por ejemplo, se le llamaba mulato. Esas fueron como que las primeras clasificaciones del mestizaje. Y posteriormente surgieron un montón. Fíjense que hay cuadros específicamente en donde aparecen todas esas clasificaciones, ¿verdad? Eh, por ejemplo, bueno, mulato más español se le llamaba morisco, mestizo más indio se le llamaba cholo coyote, mestizo más español castizo, y así, o sea, realmente se empezaron a armar un montón de clasificaciones bien absurdas, ya que dependiendo del porcentaje, fíjense, era muy ridículo, ¿verdad? El porcentaje de sangre española o blanca, ¿verdad? Se tenía más posibilidades de estar mejor ubicado socialmente y en lo económico, ¿verdad? Les voy a compartir una canción donde se explica esto de las castas y también se hace una parodia, ¿verdad? Bueno. Y ahora las castas de la Nueva España, presentadas a ustedes por Bully Magnet. Español con un indio es mestizo, español con mestizo es castizo, español con un negro es mulato y mulato con español es morisco, español con morisco es un chino, chino e indio es un salta para atrás, salta atrás con mulato es un lobo y más chino es jíbaro y todavía hay más. De aquí en adelante es más complicado, mulato y jíbaro de albarazado, negro y albarazado, cambujo y más un indio, eso es Santiago y no se acaban los nombres raros, Santiago con lobo, calpa mulato, cambujo más calpa mulato da, tente en el aire y eso más mulato nos da, no te entiendo, no entiendo con India nos da torna atrás. Es la lista de castas de la Nueva España. Y si cantas esto 5 veces verás que lo aprendes sin falla. Esas son las castas que habían en mi reinato. Canta esto en tu próximo examen, verás que pasas de inmediato. Bueno. Sí, vemos un video sobre las castas en el Virreinato de la Nueva España, ¿verdad? Entonces, realmente este fue un patrón, ¿verdad? De ir clasificando a los mestizos, ¿sí? En todo el continente, ¿verdad? Me voy a regresar a la presentación. Ok, y pues también había un término general para llamar a los mestizos, ¿verdad? Bueno, se hablaba de mestizos y en algunas ocasiones también se les decía pardos, ¿verdad? Por el color más oscuro de la piel, los grupos de pardos. ¿Sí se escucha? No sé si, a ver si tengo Sí, ese. sí se oye. No, Sí, ¿verdad? licenciada, se escucha. Licenciada, sí se escucha bien.
Ok, gracias. Bueno, entonces, don Severo Martínez analizó, ¿verdad? Desglosó cómo los mestizos se fueron insertando en la sociedad colonial eh, y analizó esas diferentes capas, ¿verdad? Y entonces las clasificó además en las que eran rurales, ¿verdad? Las del campo y las de la ciudad, que son las capas urbanas, ¿sí? Entonces vamos a empezar por las capas rurales. Estaba la capa baja media rural, que era, aquí se concentraba el 50% de los mestizos, ¿verdad? Eran aquellos mestizos que mencionábamos en el bloqueo agrario, ¿verdad? Los que, como no tenían tierras, pues iban a pedir trabajo a las fincas, a las haciendas, ¿verdad? Y que ahí pues los hacendados les decían, bueno, sí, aquí, ¿verdad? Te voy a dar un pedacito de tierra para que te quedes ahí viviendo y a cambio de eso me trabajas mis tierras. Entonces salía ganando, ¿verdad? El hacendado porque no estaba gastando, pagándole, ¿verdad? Por el trabajo que estaba realizando y pues como tenía mucha tierra, pues sí les podía dar ahí donde vivir. Sí, ¿qué dice Luis Pedro? Licenciada, disculpe, estas capas todavía forman parte de la segunda división social que nos mencionaba. Sí, sí. Gracias. Con gusto, Luis Pedro. Bueno, entonces esta sería la baja, ¿verdad? La baja rural. Y sí, todavía se pueden ver las rancherías en las fincas. Ok. Luego teníamos también una capa alta media rural. Así las fue identificando don Severo Martínez. Y entonces, dice don Severo, pues eran aquellos mestizos que tenían algunas tierras más medianas, le llama, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de las grandes haciendas, grandes fincas, ¿verdad? Son terrenos más modestos, ¿verdad? De tamaños más modestos. Y aquí ubicaría algunos criollos españoles empobrecidos que ya se quedaron con poca tierra, ¿verdad? Por dedicarse al juego, ¿verdad? Perdieron lo que tenían o por el vicio, en fin, por eh, embriagarse, ¿verdad? Y luego también ubica a un grupo de indígenas, los principales, ¿verdad? Caciques de los pueblos de indios, que ellos sí tenían derecho a tener tierras a su nombre. Entonces allí estarían ubicándose las familias, ¿verdad? De esos indígenas adinerados. Bueno, entonces en el campo encontraríamos la baja media y la alta, ¿verdad? Media. Luego entonces también pasamos a las capas que ubicó don Severo en la ciudad, ¿verdad? Empezaríamos por la plebe. La plebe era la clase baja, la gente pobre de la ciudad, ¿verdad? Gente que no tenía un trabajo fijo, ¿verdad? Vendedores ambulantes, vendedores del mercado, también algunos aprendices de artesano, ¿verdad? Que ubicaría Severo Martínez, vivían afuera de la ciudad, ¿verdad? Así, tenían sus propios barrios y vivían en las afueras, en los suburbios. Luego estaría una capa, como decir media media, ¿verdad? Que sería la artesanal proveedora. Fíjense que esta capa artesanal proveedora, en esa época colonial, fue una opción importante para buscar el ascenso social. Así como en la actualidad nosotros se maneja mucho la idea, ¿verdad? De que tenemos una carrera universitaria y esto nos va a servir a nosotros para tener un mejor empleo, para poder tener mejores ingresos y mejorar las condiciones de nuestra familia, ¿verdad? Entonces, una carrera universitaria en la actualidad se considera un mecanismo importante para el ascenso social, ¿sí? Entonces, en la época de la colonia, ser artesano,
se veía, ¿verdad? Como una estrategia para poder ir mejorando las condiciones personales y poder ayudar a su familia, poder llegar a tener mejores ingresos, poder tener una casa, poder tener un terreno, tener cierta fortuna, ciertos ahorros, ¿verdad? Entonces, bueno, así fue surgiendo esta capa artesanal proveedora. Aquí vamos a encontrar un montón de... ¿Sí sabemos qué son los artesanos? ¿Quiénes son los artesanos? ¿A qué se dedican? Para realizar diferentes tipos de artesanía, podría ser, por ejemplo, pues acá en Guatemala, ¿verdad? Lo que es el barro, la cerámica. Ujú. Sí, Lorena, gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Son los que fabrican cosas con sus propias manos? También, ¿verdad, Luis Pedro? Entonces, acordémonos, en esa época en Guatemala todavía no había fábricas, ¿verdad? Entonces, mucho trabajo manual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros encontramos en la página 146, nos menciona don Severo toda una serie de eh, oficios, ¿verdad? A los que se dedicaban estos artesanos. Entonces nos dice que tenían sus talleres, ¿verdad? Entonces los oficios, pues había silleros, que eran los que elaboraban las sillas, ¿verdad? O sea, son nombres así bien lógicos. Los carroceros, que eran los que hacían los carruajes. Los guarnicioneros, que eran los que hacían maletas, ¿verdad? Eh, los curtidores, que preparaban el cuero. Talabarteros, que elaboraban cosas de cuero. Tejedores, pañeros. Pañeros eran los que hacían los trapos, ¿cómo se llaman? Como chales, ¿verdad? Que usaban las señoras o que usaban en la cabeza. Cerrajeros, pintores, plateros, orfebres, batiajas, sastres, jaboneros, zapateros, calceteros, sombrereros, sangradores, relojeros, forjadores, talladores. Entonces había muchísimos oficios, ¿verdad? No sé si aquí menciona los carniceros, ¿no? Eh, todos estos eran oficios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quiénes eran los sangradores? Habíamos escuchado ese término, sangradores. ¿Será curanderos, licenciada? Que sacaban sangre o ponían unos animalitos sobre la piel. Así es, Rosario, sí. Así funcionaban, con las sanguijuelas, digamos que era uno de los tratamientos usados en la época, ¿verdad? Eh, bueno, y entonces a eso se dedicaban, ¿verdad? Era como de las terapias, ¿no? O tratamientos médicos de la época. Entonces, todos estos eran los oficios, o varios de los oficios de esa época, ¿verdad? Eh, como mencionábamos, ser artesano era considerado una de esas estrategias que permitían el ascenso social. Para ello, habían varios pasos, ¿sí? Había una jerarquía dentro de los mismos artesanos, ¿verdad? Se empezaba siendo aprendiz. Aquí desde adolescentes, ¿verdad? Podían ingresar a un taller para manifestando interés de querer aprender, ¿verdad? Y entonces, el aprendiz era como el ayudante del maestro y del oficial, el que hacía todos los mandados, ¿verdad? Ganaba muy poquito. Muchos aprendices pertenecían a la plebe, por ejemplo, ¿sí? Se pasaba como aprendiz, podían pasar de 8 a 10 años. El siguiente nivel, ¿verdad? En esa jerarquía de los artesanos eran los oficiales. Los oficiales ya directamente estaban aprendiendo el oficio, ¿verdad? Estaban más involucrados en el trabajo con el maestro, ¿sí? Sabían bastante, pero no estaban autorizados a trabajar por su cuenta hasta que no se le confería el grado de maestro, ¿verdad? ¿Y quién le confería ese grado? Pues su mismo maestro. Ajá. Lo que sucedía allí
era que el maestro también se aprovechaba, ¿verdad? Del trabajo del oficial y lo tenía y lo iba alargando y lo iba alargando, ¿verdad? Podía ser entre a los 8, 10 hasta 20 años, documentó Severo Martínez, que podía tardarse alguien trabajando como oficial, ¿verdad? Y en poder obtener ese ascenso para poder convertirse en maestro y entonces ya trabajar por su cuenta y establecer su propio taller, ¿verdad? Entonces, como vemos, era una forma de ascenso social que le daba mucho prestigio a las personas, era muy bien visto, ¿verdad? Sobre todo si tomamos en cuenta que los mestizos en la sociedad de la colonia eh, había mucho prejuicio sobre ellos, ¿verdad? Se les veía como ladrones, como mafiosos, como tramposos. Entonces, ser artesano era tener un estatus aparte, ¿verdad? Era ganarse el respeto social y el reconocimiento social, aunque era muy cuesta arriba, ¿verdad? O sea, se llevaba muchísimos años para ir convirtiéndose de aprendiz a oficial y de oficial a maestro, ¿verdad? Y obviamente también los maestros para que no querían tanta competencia, ¿verdad? O sea, y pues que explotaban, ¿no? A su trabajador, entonces sí, ahí lo iban prolongando bastante. Ok, hasta aquí no sé si tengamos algún comentario, alguna duda. ¿No, licenciada? Licenciada, buenas tardes. Perdón. ¿Qué tal, sí, don Giovanni? Dígame. ¿Cuál era la diferencia, digamos, entre los que llamaban capas sociales? En el primer grupo eran clases sociales, ¿verdad? Pero estos estaban considerados como capas. ¿Era por el trabajo artesanal que hacían? Mire, qué buena pregunta, don Giovanni. Fíjese que eh, a estos grupos que Severo Martínez clasificó en capas, ¿verdad? Y bueno, porque así se hacía alusión a ellos también, ¿verdad? En los documentos oficiales y todo. Era los de las capas medias eran todos los mestizos. Y los de las clases sociales, la clase dominante, criollos y españoles, y burócratas españoles, como quien dice, puros españoles. Clase explotada, indígenas y africanos y esclavos de africanos, ¿verdad? Entonces, en las capas medias ubica a don Severo a todos los mestizos. Gracias, licenciada. Con gusto, don Giovanni. Licenciada, perdone, ¿quiénes dijo que eran las clases sociales? Disculpe, no le oí. La clase dominante estaba formada por los criollos y los burócratas de la corona, y la clase explotada por los indígenas y esclavos de África, ¿verdad? Traídos de África. Gracias, licenciada. Con gusto, Suseli. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la capa media alta urbana. Aquí vamos a encontrar a varios personajes importantes, ¿verdad? Nos dice don Severo que esta capa surgió varias décadas, como que ya, ¿qué? En la última etapa de la época colonial. Aquí encontramos a varios mestizos que tenían algo de recursos, algún terrenito de la familia allá en el campo. Muchos pues eran hijos de españoles que pues o no estaban reconocidos, ¿verdad? Pero que recibían algún apoyo de sus papás, ¿sí? No oficialmente y no públicamente, ¿verdad? ¿Sí? Que entonces por eso tenían algo de ingresos, ¿verdad? Pudieron ir teniendo algún ahorro, tener una vida un poquito más acomodada, ¿verdad? Y que tuvieron acceso a estudiar en la universidad. Había pues médicos, abogados, también hubo algunos comerciantes, como unos, sí, como pequeños comerciantes.
Algunos también que pudieron entrar en la milicia para hacer carrera militar. Otros también que fueron aceptados en la iglesia para ser curas, para ser religiosos, ¿verdad? Entonces, a esta le llama Severo Martínez la capa media alta urbana, ¿verdad? De la ciudad. Y al ser un grupo que había tenido acceso a la educación, ¿verdad? Y a niveles más altos dentro de digamos, la educación, eran personas, fueron un grupo de personas que tuvo acceso a muchos materiales que en la época, que unos años antes de la independencia empezaron a circular, ¿verdad? En donde se hablaba de la soberanía que la ejercía el pueblo, ¿verdad? No tanto digamos que al hablar de soberanía del pueblo, estamos haciendo alusión a que un gobernante no tiene poder ilimitado, sino que lo está gobernando en representación del pueblo, ¿sí? Entonces, ideas bien revolucionarias, ¿verdad? También se hablaba de la libertad individual, personal, de la libertad de conciencia, ¿verdad? De la libre expresión. Entonces, esta capa va a ser bien importante. Aquí se van a ubicar, por ejemplo, don Pedro Molina, ¿verdad? Y entonces van a ser un grupo que va a involucrarse mucho en el tema de la independencia, que van a impulsar, ¿verdad? Esa, eh, ¿cómo le podemos llamar? Que se rompa ya, que se corte ese cordón, ¿verdad? Que, con España, ¿sí? Entonces va a ser un grupo muy pensante, que se van a reunir en las casas a discutir, ¿verdad? Sobre esas ideas. Van a hacer tertulias donde van a platicar acerca de todas estas ideas y también van a ser los que organizan varias rebeliones que se dieron antes de la independencia. Esto fue aquí en Guatemala y obviamente también en provincias como San Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Comayagua, que era Honduras, ¿verdad? Lo que dice Severo es que los criollos se aprovecharon de toda de la efervescencia, de, de, digamos, de todo el entusiasmo que tenía esta capa alta urbana, ¿verdad? Todos los deseos de cambio que ellos tenían y de todos sus proyectos y planteamientos de la independencia. Y los criollos ya solo se subieron, ¿verdad? Bueno, no sé si tengamos algún comentario o alguna duda sobre esto, sobre esta capa. Todo bien, licenciada. Ok, Lucy. Ahí estaba don Pedro Molina, don Mariano Galvez, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita vamos a ver un esquema que aparece acá en el libro, en la página, a ver, creo que la 152. Sí. Fíjense que yo le tomé foto, me salió un poco torcida. Pero si quieren, está aquí en el esquema del libro. Está en la 152. Bueno, aquí digamos que Severo Martínez trata de explicar cómo estaba estructurada la sociedad colonial de esa época, ¿verdad? Si vemos en los dos círculos de arriba, estos serían los grupos que están en la clase dominante, ¿verdad? Acá en el libro de este año ya aparece como nobleza terrateniente, estos criollos, ¿verdad? Dueños de grandes haciendas, de grandes plantaciones. Y también aquí van a ver entre los criollos comerciantes bien importantes, muy adinerados, ¿verdad? Y dentro de esa misma clase dominante,
los burócratas que representaban a la corona, ¿verdad? En este círculo de abajo, esta sería la clase baja, ¿verdad? Digamos que esta es una síntesis de lo que explicamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, solo le dejo aquí mi separador. Bien, entonces, la clase alta, vemos acá en la parte de abajo este círculo, los indígenas, ¿verdad? Que se han mantenido, ¿verdad? Como esa clase dominada, ¿verdad? Explotada. Aquí en estos óvalos nos explica el tema del mestizaje, ¿verdad? Que se dio en el área rural. Entonces, aquí nos ubica la media baja rural, la media alta rural. Por otro lado, aquí en la parte de en medio, ubica los grupos de las capas de la ciudad, ¿verdad? Las capas urbanas. Estaría la plebe, la artesanal proveedora y la alta urbana. Y como podemos observar, en la parte de abajo ubica a los esclavos traídos de África en un primer momento al mismo nivel que los pueblos de indios, ¿verdad? ¿Sí? Igualmente explotados. Pero posteriormente, esta población de esclavos traídos de África va a ir mejorando su condición. Ustedes me van a decir, bueno, pero si siguen siendo esclavos. Lo que sucedió fue que, bueno, los primeros, pues, a trabajar trabajo duro, ¿verdad? En los ingenios de azúcar, en las salinas, ¿no? O sea, donde eran más pesadas las condiciones, más adversas, ahí mandaban a esos esclavos. Pero posteriormente se pusieron de moda. A Guatemala, como dijimos, llegaron pocos esclavos porque eran muy caros. Y aquí había mucha mano de obra indígena para someter. Entonces, de eso se aprovecharon bastante los colonizadores, ¿verdad? Los hacendados y todo. Pero fíjense que hubo una época en la que los esclavos africanos se pusieron de moda. Entonces, las familias adineradas de la capital era así como que, wow, ¿verdad? Súper. Destacaban un montón cuando tenían un mayordomo que fuera africano, ¿sí? Y entonces allí, dice don Severo, pues fueron mejorando sus condiciones porque pues ya pasaban a ser empleados de confianza, ¿verdad? En las casas de esas personas adineradas. Y pues posterior a la independencia se decretó la abolición de la esclavitud, ¿sí? Bueno, no sé si tengamos algún comentario, alguna duda. Vamos bien. Todo claro, licenciado. Ok, chicos, gracias. Yo creo que les voy a dibujar mejor esa gráfica porque la foto que tomé quedó toda fea, toda torcida, quedó toda chueca. Pero sí se las voy a poner más bonitas para que se vea más claro. Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar. Les deseo éxitos en su prueba de mañana. Ahí que les vaya muy bien, ¿verdad? Yo creo que mañana tienen derecho romano, ¿verdad? Entonces, Sí, toca derecho romano mañana. romano, ¿verdad? Entonces, pues ahí éxitos, que les vaya muy bien. Por lo menos terminamos unos minutos antes ahí para que tengan más chance de estudiar. Y pues entonces nos vemos el jueves. Jueves seguimos platicando, ¿verdad? Cuídense bastante. Feliz tarde. Feliz tarde, Liz. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz día, licenciada. Nos Feliz vemos, tarde. Pablis.